El cáncer es una de las enfermedades más aterradoras en la Tierra. Es impredecible y a menudo imposible de curar. Solo se puede controlar. Pero siempre ha habido un consuelo. No se puede contagiar. Proviene de tus propias células que se vuelven rebeldes. Al menos eso es lo que pensábamos. Todo eso cambió en 2013. Un hombre estaba siendo consumido vivo por tumores agresivos que pertenecían a una especie completamente diferente. Lo que los doctores descubrieron después los obligaría a cuestionar todo lo que sabían sobre la enfermedad. En enero de 2013, un hombre fue llevado de urgencia a un hospital concurrido en Medellín, Colombia. Estaba en mal estado, sufría una rápida pérdida de peso, fiebre persistente y tenía antecedentes médicos de VIH. Había sido controlable con medicamentos, pero había dejado de tomarlos unos meses antes. Cualquiera de estos factores podría haber causado una emergencia de salud, o todos juntos. El VIH no es raro en Colombia, y a diferencia de muchos países, la combinación de pobreza y una infraestructura médica deficiente significa que menos personas siguen el tratamiento y los cuidados médicos necesarios para sobrevivir al VIH a largo plazo. Los síntomas iniciales de fatiga, tos y pérdida de peso eran compatibles con este diagnóstico, pero la hinchazón era un efecto secundario inusual, y se sorprendieron aún más cuando miraron más de cerca. Estaba claro que el hombre estaba gravemente enfermo, así que se le realizaron una serie de pruebas. El estado de infección por VIH del hombre reveló que su carga viral se había disparado. Se tomaron muestras de heces y revelaron una infestación de tenia en su tracto digestivo. Específicamente, era la Hymenolepisnana, la tenia enana, una especie común en humanos, especialmente en zonas templadas. Pero la parte más preocupante de la condición del hombre apareció en las radiografías. Tenía el cuerpo lleno de tumores. La respiración del hombre era muy dificultosa, lo cual no coincidía con otras causas para su condición. Las radiografías de sus pulmones y ganglios linfáticos revelaron que el aparente cáncer estaba concentrado ahí. Mientras que algunos tumores son benignos y pueden extirparse de forma segura, una abundancia como esta usualmente significa cáncer maligno, y rápidamente se tomaron biopsias. Al examinar las células cancerosas bajo el microscopio, el caso continuó volviéndose cada vez más extraño. Las células no se parecían en nada a las células cancerosas estándar. De hecho, no parecían ser humanas. El hombre se deterioró rápidamente. Las extrañas células extranjeras habían causado tumores del tamaño de una pelota de golf en sus ganglios linfáticos, lo que le dificultaba incluso girar la cabeza. Su respiración se volvió cada vez más dificultosa. El tratamiento estándar de quimioterapia para el cáncer agudo no iba a servir de nada aquí, principalmente porque nadie sabía cómo funcionaría el cóctel químico contra una infestación parasitaria. Pero su legado como uno de los casos médicos más extraños de la historia apenas comenzaba. Un verdadero misterio médico es algo inusual en un hospital. Para quienes intentan salvar una vida, puede ser una pesadilla. Para los patólogos puede ser un sueño hecho realidad. Y tan pronto como se utilizaron los microscopios más potentes, quedó claro que este no era un caso que se resolvería en el hospital. El resultado de la biopsia fue uno de los más desconcertantes que alguien en el hospital había visto jamás. Estas diminutas células eran hasta 10 veces más pequeñas que una célula cancerosa estándar, lo que generaba una imagen que, en el mejor de los casos, resultaba confusa. El hospital había enviado las imágenes a patólogos en hospitales y centros de investigación con los que estaban en contacto. Uno de esos científicos era el Dr. Aetis Mullenweg, investigador y patólogo en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Incluso para Mullenweg, esto era algo extraño de ver. Las muestras de la biopsia no coincidían con ninguna condición que él hubiera visto antes. Parecían láminas y grupos de células muy agrupadas que se comportaban de manera completamente diferente a las células cancerosas humanas. De hecho, al principio pensó que era un moho mucilaginoso. Solo había una cosa clara: las células estaban en movimiento. Al igual que otras células cancerosas, se estaban reproduciendo rápidamente. También estaban desplazando a sus competidoras de una manera aún más peligrosa para la vida que la mayoría de las células cancerosas humanas. Para Mullenweg, esto era potencialmente una amenaza existencial. En Colombia, el hombre seguía internado en el hospital. Su condición era un misterio. Como su aparente cáncer no coincidía con ningún registro médico, el hospital se centró en los cuidados paliativos. Pasarían más de 2 meses antes de que se lograra el primer avance en el caso. Los CDC realizaron pruebas de PCR de amplio espectro en muestras tomadas del hospital colombiano, buscando material genético entre una amplia gama de posibles causas. Pero cuando finalmente regresaron los resultados del ADN del tejido tumoral, no coincidía con nada humano. Sí, el hombre tenía cáncer, pero no era su cáncer. Era de la infestación de tenia que tenía dentro. Por primera vez, una entidad extraña había logrado aparentemente transmitir cáncer a un ser humano, creando una enfermedad nueva y extraña. Ese resultado cambió por completo la dirección de la investigación, convirtiendo una búsqueda rutinaria de una enfermedad en algo mucho más inquietante.
En 2013, los médicos colombianos intentaron diagnosticarlo con cáncer de pulmón de células pequeñas. Claro, las células eran más pequeñas de lo normal, pero era lo suficientemente parecido. Para cuando se logró esclarecer el diagnóstico por primera vez y se identificó el ADN de la tenia, ya era demasiado tarde. El estado del hombre había empeorado gravemente, ya que el cáncer se había extendido por todo su cuerpo. Estaba postrado en cama, apenas podía respirar y después de 72 horas, falleció antes de que siquiera se pudiera concebir un plan de tratamiento. Pero el misterio seguiría presente. Duraría casi 300 veces más que la esperanza de vida que le quedaba al hombre. Él vivió solo 3 días más después del diagnóstico, pero a los científicos les tomó 2 años y medio completar la secuenciación genética completa necesaria para mapear las mutaciones cancerígenas de la tenia. Durante esos 2 años, varias pruebas diferentes dieron positivo para ADN humano, pero todas eran erróneas. Las células de la tenia se parecían lo suficiente al cáncer de pulmón de células pequeñas como para que los resultados falsos se reportaran varias veces. Los científicos pasaron por alto las pistas que tenían frente a ellos. Pero mientras los doctores e investigadores observaban los pulmones del hombre, el verdadero horror ocurría dentro de sus intestinos. La tenia es una de las criaturas más repugnantes que existen. Infesta el tracto digestivo de una persona, alimentándose de los mismos nutrientes que consume y creciendo. Esto ha llevado a que desarrolle un grupo de seguidores morbosos como herramienta para perder peso. Por supuesto, a diferencia de la dieta y el ejercicio, la tenia es activamente peligrosa para sus huéspedes. La mayoría de las tenias se reproducen a través de los desechos humanos. Los huevos de la tenia terminan en las heces, que luego entran al sistema de alcantarillado, y los huevos son ingeridos por otros animales. Las larvas de la tenia eclosionan en estos huéspedes intermedios antes de encontrar nuevos huéspedes humanos para su largo ciclo de vida adulto. Es un ciclo de vida asqueroso, pero manejable para la mayoría de las personas, excepto por una especie, la tenia enana. Rara vez supera 1,5 pulgadas de largo y 0,04 pulgadas de ancho. Eso la hace mucho más difícil de detectar y mucho más difícil de eliminar. Como otras tenias, se adhiere al revestimiento del tracto digestivo usando ganchos y ventosas. Entra al cuerpo humano a través del contacto con sus huevos, que a menudo se propagan por alimentos contaminados. Pero lo que hace una vez dentro es lo que la vuelve mucho más peligrosa de lo que se esperaba. Sigue reproduciéndose. En un huésped propicio, los huevos pueden ser depositados, eclosionar y comenzar el ciclo de nuevo. Es poco común que una sola persona tenga más de una tenia de otra especie, lo que permite que el parásito crezca hasta longitudes inquietantes en algunos casos. Pero es mucho más peligroso cuando sí tienen competencia, porque una población de tenia enana puede crecer sin control si no se trata. Ahí es cuando empieza a tener impactos serios en el funcionamiento del cuerpo, provocando una rápida pérdida de peso a medida que la población se dispara. Como cualquier célula, las células de la tenia pueden mutar cuando se reproducen. Siempre existe el riesgo de cáncer en cualquier organismo, pero cuando un organismo más pequeño desarrolla cáncer, es mucho menos probable que los humanos lo noten, y el espécimen infectado probablemente muera rápidamente. Pero esta vez, el ambiente era un poco demasiado propicio. Debido a la falta de tratamiento y acceso a recursos, el hombre que llegó al hospital de Medellín en 2013 permitió que una colonia de tenias se desarrollara dentro de su intestino. En algún momento, una de ellas desarrolló cáncer y antes de que pudiera morir, sus células mutadas fueron transferidas a él. El parásito en la práctica estaba desarrollando sus propios tumores mientras vivía dentro de otro organismo, y esos tumores se estaban reproduciendo junto con él. Con el tiempo, parecía ocurrir algo aún más extraño. El cáncer parecía darse cuenta de que el huésped podría ser un mejor lugar que la tenia, y así comenzó una de las fugas más repugnantes en la historia de la medicina. Pero, ¿cómo sobrevivieron las células cancerosas de un organismo extraño en el sistema inmunológico humano? El hecho es que todos tenemos parásitos. En cualquier momento, el cuerpo humano alberga miles de millones de organismos microscópicos que cumplen una función mutualista. Aunque no existe una cifra promedio, los gusanos en el tracto digestivo y los ácaros en la piel y el cabello son increíblemente comunes. En la mayoría de los casos, estos organismos coexisten silenciosamente en el cuerpo, sin causar efectos dañinos, o eventualmente son eliminados por el sistema inmunológico humano. Pero esta no era una persona común. Las tenías y su cáncer fueron lo que finalmente mató al hombre en Medellín, pero su destino ya estaba escrito mucho antes de eso. La raíz de su enfermedad era el hecho de ser VIH positivo. En la actualidad, muchas personas con VIH llevan vidas completamente normales, salvo por un régimen regular de medicamentos. Esto les permite, al mantener su régimen, alcanzar un estado indetectable, donde la carga viral no puede transmitirse a sus parejas o futuros hijos. Pero si se abandona ese régimen, bueno, las cosas se complican rápidamente. En el pasado, el VIH era una sentencia de muerte porque llevaba al SIDA, que destruía el sistema inmunológico humano, eliminando la resistencia a enfermedades comunes. Muy pocas personas que murieron durante la epidemia de SIDA murieron a causa del virus en sí.
Murieron de enfermedades respiratorias comunes o infecciones que una persona sana podría haber combatido. El virus daña la cantidad de células CD4, también conocidas como glóbulos blancos. Las pruebas mostraron que la cantidad de glóbulos blancos del paciente era solo alrededor del 2% de lo que tendría una persona sana. Un ejército que va a la guerra con solo el 2% de sus hombres va a ser masacrado. Una infestación de tenia no tratada en una persona sana se notaría rápidamente debido a la pérdida de peso, pero probablemente se quedaría en el sistema digestivo. Eso no fue lo que pasó aquí. Con las defensas naturales del cuerpo humano tan débiles, las células mutantes de la tenia pudieron infestar las paredes de los intestinos. Desde ahí, empezaron a fluir fácilmente por el torrente sanguíneo. Pronto, estaban en los ganglios linfáticos y en sus pulmones reproduciéndose. Mientras que la especie de la tenia seguía confinada a su tracto digestivo, las células mutantes habían encontrado un nuevo hogar, uno que era incompatible con la supervivencia continua del huésped. Y la parte trágica es que todo esto se pudo haber evitado. Es fácil asumir que el VIH ha sido, si no curado, al menos controlado. Para la mayoría de las personas en Estados Unidos y Europa, sus medicamentos contra el VIH están cubiertos por su seguro y pueden seguir con sus vidas con un control cuidadoso. Pero en todo el mundo, aproximadamente 630,000 personas mueren de SIDA cada año. En algunos países, simplemente no existe la infraestructura para garantizar una atención médica adecuada, y muchos dependen de programas como USAID para hacer posible el acceso. En otros, quienes tienen VIH temen dar la cara, pero la mayor causa de este ciclo de muertes es simplemente la pobreza. Muchas personas en países como Colombia no pueden pagar los medicamentos si no tienen la cobertura adecuada. Aunque nunca sabremos si este fue el caso de la víctima, la falta de continuidad en su tratamiento contra el VIH dejó su cuerpo vulnerable a infestaciones. Pero eso también se pudo haber prevenido. Trágicamente, existe un medicamento llamado Praziquantel que se utiliza para tratar una amplia variedad de infecciones por gusanos parásitos. Se utiliza para eliminar infecciones en mascotas, pero también puede usarse para curar a los humanos. Comúnmente se receta para tratar infecciones por tenias, pero obtenerlo aún requiere tanto estar consciente de la condición como tener acceso al medicamento. En este caso, el hombre no tenía ninguna de las dos cosas. El medicamento normalmente cuesta entre 7 y 20 centavos en muchos países en desarrollo, lo que lo convierte en uno de los tratamientos más accesibles disponibles. Pero aún así estaba fuera de su alcance cuando más importaba. En este caso, una trágica serie de malentendidos condenó al paciente. Nadie sabe si el hombre ya estaba demasiado grave para ser salvado cuando llegó. Su carga viral debido al VIH estaba aumentando rápidamente, y puede que haya pasado demasiado tiempo sin tratamiento como para revertirlo de manera efectiva. Pero la infestación de tenia, que finalmente llevó a su muerte, pudo haberse tratado por menos de lo que cuesta una sola botella de agua. Si este hombre hubiera vivido en un país con una tasa de pobreza más baja y un sistema de salud más estable, probablemente habría sido salvado mucho antes de que las cosas llegaran a este punto. Habría estado bajo el cuidado de un médico que monitoreara sus tratamientos contra el VIH, quien se habría comunicado con él mucho antes de que pasara meses sin tomar sus pastillas. Una vez que llegó con su infección por tenia, que se había convertido en un cáncer extraño, el acceso a patólogos de clase mundial ya no significaba nada. Ningún hospital en el mundo podría haberlo diagnosticado antes, no sin ayuda especializada. Algo así nunca había pasado antes, y lo más aterrador es que esto va a volver a suceder. Cuando la gente leyó el extraño estudio de caso del hombre que se infectó con cáncer de tenia, la pregunta que muchos tenían en mente era, ¿podría pasarme a mí? Y la respuesta es no, pero también sí. Los horrores que le ocurrieron a este hombre fueron una mezcla de fallas en muchos niveles diferentes. Habían dejado que su salud se deteriorara tanto que la infección se salió de control. Luego, su hospital no tenía los recursos para diagnosticarlo y tratarlo rápidamente. Y la distancia y la falta de acceso directo dificultaron los esfuerzos de los CDC para diagnosticarlo. Nana es uno de los parásitos más comunes en todo el mundo, infectando hasta a 75 millones de personas cada año. Para muchos de ellos, sería poco más que una infección molesta que se elimina con un tratamiento de pastillas. Para otros que no tienen acceso a eso, será una enfermedad persistente que podría acortar sus vidas. Pero el grupo de 75 millones, que es aproximadamente equivalente a la población combinada del Reino Unido e Irlanda, probablemente incluya a un gran número de personas con VIH, especialmente en países en desarrollo. Ahora, cada uno de ellos podría ser vulnerable. Con lo que se sabe ahora, el caso del hombre con cáncer de tenia no fue el inicio de un nuevo tipo de epidemia parasitaria, ni una mutación extraña que estuviera apoderándose de la especie. En cambio, el parásito estaba haciendo exactamente lo que siempre hace: alimentarse, crecer, mutar y reproducirse. La diferencia era el ambiente dentro del huésped, que permitió que esos procesos se salieran de control. El resultado fue raro, inquietante y fatal para un hombre, pero también generó una preocupación más amplia. Bajo las condiciones adecuadas, vulnerabilidades similares podrían existir en otros pacientes alrededor del mundo. El peor escenario que muchos temían cuando se dio a conocer la noticia del extraño caso
Afortunadamente, no se ha hecho realidad. No hay una nueva forma de cáncer que haya saltado de la tenia al ser humano. En cambio, lo que estamos descubriendo es una vulnerabilidad nueva e inquietante en nuestro propio cuerpo. Si nuestras defensas naturales bajan lo suficiente, nos volvemos vulnerables no solo a que nuestras propias células se vuelvan contra nosotros, sino también a que los parásitos nos infecten con las suyas propias. Y eso significa que tal vez tengamos que replantearnos lo que realmente es el cáncer. Por primera vez, hemos visto una célula extranjera crecer en una persona, usar su sangre y su bioma para crecer y eventualmente matar al huésped. Esto no fue una infestación parasitaria planeada. Fue el equivalente a que alguien vaya a un buffet de todo lo que puedas comer y termine enfermándose de tanto comer. El hombre era especialmente vulnerable, y las células mutadas de la tenia eran especialmente voraces. Pero si pudo pasar una vez, puede volver a pasar, y los patólogos de todo el mundo estarán revisando cada biopsia con un poco más de cuidado, por si acaso no se trata de una enfermedad humana con la que están lidiando. Esta no es la única historia de terror médica que involucra a un parásito. Algunos toman el control por completo. Mira los parásitos más dolorosos que infectan a los humanos para conocer los detalles sangrientos, o haz clic en este video